no puede ser beneficiario de los beneficios del decreto. Y precisamente para analizar el impacto que tendrá en el sistema de justicia mexicano la liberación de presos de cárceles federales, saludo con mucho gusto a María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común. Muy buena tarde, María Elena. Bienvenida y gracias por la comunicación. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes, muchas gracias por la llamada. María Elena, en Causa en Común consideran que este decreto de preliberación será beneficioso, por el contrario, podría resultar contraproducente. Mira, pues lo que pasa es que no tenemos muy claro a quiénes realmente van a liberar, ¿no? Porque esto viene de lo del decreto que ya bien decías que publicaron el 25 de agosto. Sin embargo, realmente no sabemos cuál ha sido el proceso. Yo lo que me imagino es que son personas que ya llevaban un proceso para la liberación y que entonces ahora los van a dar a conocer todos en conjunto, como si fuera un acto realmente del presidente, cuando es un acto jurídico que ya venía con su proceso. Porque si fuera por el tema del decreto, que fue apenas el día 25 de agosto, pues entonces estaría muy raro que en 3 semanas ya estuvieran listos para preliberarlos. Yo creo que siempre es bueno que preliberen a la gente que no debe de estar en la cárcel o que tiene una edad muy avanzada o que está enferma, ¿no? Sin embargo, sí, me parece que aquí la parte más importante para preguntarnos es cómo los van a reinsertar a la sociedad. Porque pues es muy fácil decirle a una persona, ya estuviste 10, 15, 20 años en la cárcel, vete. Bueno, pero esa persona seguramente no tuvo un proceso para poderse reinsertar a la sociedad. ¿Y qué va a pasar con él y con su familia? ¿Cómo se van a atender cada uno de estos casos para que estas personas pues puedan conseguir un trabajo, se reinserten a su comunidad, se reinserten a su familia? Me parece que esa parte es muy importante. Y luego también hay que ver realmente a cuántas personas van a liberar, porque decían que más o menos iba a alcanzar como para 4,000 personas. Recordemos que hay más de 200,000 personas en prisión, ¿no? Entonces realmente esto no representa un número alto. Y además en otros casos, como por ejemplo, si ustedes recuerdan la ley de amnistía que también dio este gobierno, bueno, pues solamente liberaron a 8 personas de las 32 entidades federativas. También está, por ejemplo, los beneficios por preliberación, que ya los tenemos contemplados en la ley, y sin embargo, desde que esta ley salió en 2016, solamente han liberado a 8 personas, ¿no? Sí, todavía el número es muy bajo. Entonces, hay que tener cuidado. Así es, María Elena, todavía el número es muy bajo. Al momento se habla de unos 4,000 expedientes, como bien indicas, identificados de personas privadas de su libertad, que podrían ser entonces beneficiados por el decreto, y para mañana se ha dicho 681. ¿Qué proceso se deberá de seguir para estos todavía 4,000 que no serán liberados el día de mañana? Tienen que seguir un proceso judicial, que no es un proceso realmente rápido, ¿no? Tienen, en el proceso judicial lo que se tiene que ver es si no son peligrosos para la sociedad, cuál ha sido su comportamiento, en dónde se van a reinsertar en la sociedad, y a partir de eso entonces se les da la liberación. Pero, insisto, no es un proceso rápido y sí tenemos que estar seguros, sobre todo, que por un lado que no sean peligrosos para la sociedad, pero por el otro, cómo va a apoyar el gobierno federal para que estas personas realmente se reinserten a la sociedad, porque ese es uno de nuestros principales problemas en el sistema penitenciario de México. Es una bomba de tiempo porque muchas de las prisiones están manejadas por delincuentes, y por el otro lado, cuando sale la gente de las prisiones, no tiene un trabajo, no tiene dónde estudiar, no es reinsertado a una sociedad, y entonces terminan cayendo en el mismo círculo de donde salieron para delinquir antes de entrar a prisión. ¿Y de qué factores dependerá que el éxito o el fracaso de la preliberación de presos pueda ser tangible al corto plazo? Principalmente del sistema judicial, que es el que tiene que llevar el proceso, y después del apoyo del gobierno federal y de los gobiernos estatales, en su caso, para que estas personas puedan ser liberadas y tengan un proceso de reinserción en su comunidad y puedan realmente volver a formar parte de la comunidad en un proceso que sea exitoso para todos. Porque definitivamente yo sí creo que hay mucha gente que está en la cárcel que no debería de estar ahí,
solo que hay que tener cuidado que no lo hagan un proceso político, que no liberen a gente que ellos ya tenían determinado liberar, aunque fueran de grupos de narcotráfico o de otros grupos violentos. Entonces sí hay que tener cuidado de a qué personas están liberando y cuáles son las causas que se dan para la preliberación. Sin embargo, hasta el momento, pues esto no lo podemos saber porque no han hecho público ni los nombres ni los delitos que cometieron estas personas. María Elena, como bien ha señalado, no se conoce todavía cuáles serán las características de estos expedientes, de estas investigaciones, de estos perfiles. Sin embargo, se ha hablado de 3 grandes grupos. En ese sentido, para causa en común, ¿cuáles serían esas, por ejemplo, 3 características que se necesitaría para que un preso pueda gozar de este decreto de preliberación sin que eso signifique, cuando salgan de prisión, un peligro para la sociedad? Bueno, primero que no hayan sido delitos de sangre los que cometieron, o sea que no estén acusados de homicidio, ¿no? El segundo punto, por supuesto, que no hayan sido acusados de secuestro. El tercer punto es que ya hayan cumplido con su tiempo de condena, pero también es muy importante pensar que no sean personas peligrosas para la sociedad, o sea, personas que hayan cometido un delito que aún no siendo de sangre, si haya sido un delito violento para la sociedad, o que nos comprueben que realmente ya están reinsertados en la sociedad. Justamente hablabas de la reinserción. ¿Qué papel tendrá que jugar la reinserción social una vez que las personas sean puestas en libertad y cuáles son los procesos que se siguen para realmente hablar de reinserción en la sociedad? Sí, mira, los procesos que se siguen es, si habláramos de un sistema penitenciario que funcionara dentro del tiempo que están las personas en prisión, en los 2 últimos años por lo menos se les da un proceso para reinsertarlos, que esto quiere decir que se les da una forma de trabajo, ¿no? Si no saben trabajar en nada, bueno, pues se les instruye para que puedan ser, pues, no sé, por decirte algo, que puedan ser panaderos o que puedan ser plomeros o que puedan trabajar en la industria de la construcción, o si ya estudiaron en la cárcel si ya tienen algún estudio de alguna carrera técnica o alguna licenciatura, bueno, pues se les trata de insertar en un espacio de trabajo, ¿no? Y luego el segundo punto es que esté demostrado que ya no son peligrosos para la sociedad, porque en realidad quienes están en cárcel solamente deberían de ser las personas que son peligrosas para la sociedad. Sin embargo, aquí en México, desgraciadamente, cada vez nos han ido metiendo más delitos a prisión preventiva oficiosa y hay mucha gente que está en prisión que no debería de estar en prisión, ¿no? Por darles un ejemplo como muy mediático fue el de Rosario Robles, que si bien pudo haber o no cometido el delito, ¿no? Se lo tienen que probar, pero suponiendo que sí lo hubiera cometido, no es una persona violenta para estar en prisión. Entonces pudo haber estado en libertad durante todo su proceso hasta la demostración de su sentencia y entonces sí entrar a la cárcel si se demuestra que se robó lo que dicen que robó. O por ejemplo, una persona que es violenta, ¿no? Que cometió un delito violento, por ejemplo, un robo con armas de fuego y lastimó a una persona, bueno, pues entonces estamos viendo que es una persona violenta. Y si ya reincidió, pues esa persona tendría que estar en la cárcel, ¿no? Lo que pasa es que nuestro proceso penitenciario es un desastre, ¿no? Al igual que todo nuestro sistema de seguridad y justicia. Entonces, pues también aquí se crea pues por otro lado, la percepción de la sociedad que les da miedo que los vayan a liberar. Por eso es que yo creo que el gobierno debe ser muy claro en decir a qué personas están liberando y por otro lado también tienen la obligación de avisarle a las personas las cuales fueron víctimas de estas personas que van a liberar para que sepan que los están liberando. Bien, entonces bien. Sí creo que por ahí pues no sé si haya lagunas o si en realidad lo que pasa es que no han dado a conocer todas estas cosas de las que estamos comentando, Elena.
Bien, pues muchísimas gracias, María Elena Morera. Ahí está el llamado a las autoridades para que primero den a conocer quiénes serán las personas liberadas a partir del día de mañana y segundo, que las víctimas sean notificadas de que serán sus victimarios liberados después de este decreto. Muchísimas gracias nuevamente y buena tarde. Hasta luego, buenas tardes a todos. Y en temas